Yo lo que voy a hacer es una pieza que ya la tengo aquí hecha, que os voy a enseñar cómo se hace. Es una pieza que la vamos a hacer toda en punto bajo. Yo la he hecho con una aguja del 5, la que he usado para hacer lo que son las piezas del delantero. Las dos piezas principales, la de delante y la de detrás, he usado la aguja del 5,5, y para hacer esta pieza he usado la aguja del 5, de 5 milímetros, para que se quede el punto un poquito más compacto, más pequeñito, más cerrado. Y lo que he hecho simplemente es una tira hecha con punto bajo, no tiene nada más, vueltas de punto bajo. Os voy a enseñar nada muy rapidito cómo se hace. La cantidad de puntos igual yo os voy a decir la que he hecho yo, que ya veis que es ancha, o sea, esto va a quedar anchito, pero luego tenéis que tener en cuenta que cuando unamos las piezas va a quedarse siempre un poquito más cerrado, más estrechito, porque vamos a ocupar un poco cerrándolo. Y bueno, pues nada, vamos a hacer esta pieza muy rápido. Es una pieza, eso sí, larga, porque tiene que cubrir todo el lateral del bolso. Desde aquí, desde la parte de arriba, tiene que ir por todo el lateral, por la parte de abajo y volver por el lateral hasta aquí arriba. Entonces, bueno, va a ser una pieza larga. La podéis hacer más estrecha, más ancha, como queráis. Yo en este caso son 14 puntos y simplemente filas de 14 puntos bajos. Os voy a enseñar muy rápido cómo se hace, porque es muy sencilla. Con la aguja de medio punto menos podéis incluso hacerlo con una aguja más pequeña, con una aguja, por ejemplo, del 4, del 4,5, del 4, como queráis, dependiendo cómo queráis que se quede esa parte de ahí. También va a depender de para qué uséis la bolsa, si queréis que quede el punto más cerrado o más abierto. Pero si queréis que la bolsa quede para meter, por ejemplo, usarla como bolso, entonces yo os recomiendo que la forréis por dentro, sin más, la forráis con tela y ya está. Si la vais a usar para playa, pues podéis perfectamente dejarla así y luego usar un bolsito típico, bolsita con cremallera para las cosas más pequeñas que llevéis. Lo que hacemos es nudo corredizo, como siempre, y lo que vamos a hacer es una cadena de 14 puntos. Vamos a hacer, ya tengo las 14 cadenas, vamos a hacer una cadena más para darle altura al punto, pero esta no nos va a contar como punto. Y en la segunda cadena desde la aguja vamos a empezar a hacer punto bajo. Ponéis un marcador, como siempre. Esto va a depender de si reconocéis bien o no los puntos, pero bueno, siempre viene bien un marcador. Y en cada cadena vamos a hacer un punto bajo. Una vez que he llegado al final ya tengo mis 14 puntos bajos. Ahora lo que voy a hacer es una cadena de altura, giro la labor y lo mismo, sin contar con la cadena de altura, en el primer punto hago un punto bajo y ahí es donde voy a poner mi marcador, porque las cadenas no nos van a contar como punto. Y sigo haciendo un punto bajo por cada punto de la vuelta anterior hasta que llegue al otro marcador. Y esto es todo, voy a seguir haciendo vueltas así, exactamente igual, todas en punto bajo y todas las vueltas de 14 puntos. Y voy a hacer esto hasta que tenga exactamente la misma longitud que tiene el bolso. Lo podéis medir y luego medir. Yo lo voy a hacer sin estirar, porque luego tenéis que tener en cuenta que si estiráis, se os va a quedar la pieza del centro muy estirada y la otra no, o al revés. Entonces, sin estirar, lo medís así y ya está. Una vez que hayáis hecho esto, vais a ir contando como os digo aquí, y cuando tengáis la pieza el largo que necesitáis ya estaría, y ya solo nos quedaría unir. Ya tenemos todas las piezas terminadas. ¿Veis? Ya tenemos los dos delanteros, bueno, perdón, la parte de delante y la de atrás, y todo el lateral del bolso. Ahora simplemente nos queda unirlo. Como hemos utilizado puntos diferentes para lo que es la parte delantera y la trasera, y un punto diferente en lo que es todo el lateral del bolso, no nos va a quedar bien si nosotros ahora cogemos
y con la aguja de ganchillo tejemos punto por punto con la parte de aquí, porque va a haber diferencia entre las filas. Estos, al haberlo hecho con una aguja más fina y en punto bajo, pues nos va a quedar diferente. Entonces yo os recomiendo que lo hagáis con la aguja lanera. Se podría hacer incluso con máquina de coser si queréis, pero yo lo voy a hacer mejor con la aguja lanera. Voy a hacer una costura simple por, ya sabéis, el interior, la parte del revés. Aquí, como veis, los puntos hemos tejido en redondo y entonces todos los puntos se nos han quedado del derecho hacia un lado y por el lado contrario los tenemos del revés. Así que nosotros vamos a colocar la pieza del revés y esta no tenemos problema porque es exactamente igual. Entonces lo que hacemos es unir las piezas, vamos a unirlas, lo podemos hacer con marcadores o con alfileres. Lo vamos a ir uniendo todo alrededor y vamos a ir haciendo una costura para que la costura se quede por dentro, no se quede vista. Entonces voy a poner alfileres y os voy a enseñar, es muy sencillo, ya os enseño en otros vídeos cómo se cose con aguja lanera, es muy fácil. Lo que tenéis que hacer es no estirar. Si estiráis os va a sobrar pieza. Entonces lo que tenéis que hacer es no estirar. Lo primero que vamos a hacer es lo que es la parte de arriba, unir por aquí y poner un alfiler o un marcador. Y así vamos. Un alfiler y nos vamos justo al otro lado. Justo al otro lado, en la parte superior igual, y vamos a hacer lo mismo. Lo ajustamos ahí bien y le ponemos otro alfiler o un marcador que también nos sirve igual. Y lo que vamos a hacer ahora es cuadrar las piezas para que nos quede bien, no nos sobre nada, y vamos a ir poniendo alrededor alfileres, ¿vale? Simplemente así, ir cuadrándolo para que no nos sobre pieza por ningún lado, sin estirar ni nada. Así que voy a poner todos los alfileres y ahora os enseño cómo lo vamos a coser. Ya tengo puestos todos los alfileres, como veis, todo alrededor. Lo he cuadrado bien para que no me sobre ni me falte y ya lo tengo todo. Así que ya lo que vamos a hacer es ponernos a coser. ¿Cómo vamos a hacer? Pues nada, en uno de los extremos, la aguja lanera, tenéis que coger una hebra bastante larga. Si no os vais a quedar a mitad, bueno, no pasa nada. Simplemente si os quedáis a mitad, pues tenéis que cerrar y volver a empezar. Pero bueno, no pasa nada. Lo que hacemos es simplemente insertamos la aguja, tener cuidado que se quede bien insertada. Yo la voy a meter aquí justo donde tengo los nudos. Ahí, justo bien en la esquinita. Y nada, simplemente vamos cosiendo. Yo aquí he hecho un nudo, pero aparte del nudo yo voy a dejar un trocito, lo voy a dejar así y voy a coser sobre esto. ¿Veis? Aquí tengo el alfiler y lo que hago es, voy a hacer aquí varias pasadas. Está un poco durito, ¿eh? Y aquí en el mismo lado, ¿veis? Dejo el hilo que he puesto aquí, lo dejo por encima de la aguja para que se apriete ahora cuando tiro. ¿Veis? Coge el hilo. Y eso es lo que voy a ir haciendo hasta que termine aquí con el hilo. Ponerlo siempre por encima de la aguja. Voy a quitarle ya el alfiler y voy a hacer otro más aquí para asegurar bien el inicio
y que no se nos abra, que luego ya sabéis que a veces se puede abrir. Aquí le doy varias pasadas y ya está, y ya seguiría simplemente. Le voy a hacer aquí, paso por aquí para hacer un nudo. Esto no hace falta, pero bueno, yo me gusta asegurar bien. Y ya está, ya simplemente eso, teniendo en cuenta que se quede este hilo, que lo pillemos para que se asegure mejor, y ya simplemente vamos haciendo como mejor os venga a vosotros, como os sepáis. Vais haciendo aquí. ¿Veis? Ahí, no os quedéis cortos y pongáis la aguja demasiado al filo, porque luego se os puede ir. Ahí, ¿veis? Vamos haciendo simplemente una costura sencilla, como sepáis. Si la queréis hacer de otra manera, pues ya está. ¿Veis? Vamos pillando el hilo ese y ya estaría. Y esto es lo que hacemos hasta el final. Si os habéis quedado corto con el hilo, no pasa nada. Cerráis, daríais unas cuantas puntadas en el mismo sitio, un nudo o dos, y nada, volveríais a coger otra hebra y seguís, y ya está. Y esto es lo que vamos haciendo. Pues voy a terminar y ya os enseño. Y el otro lado es exactamente igual, tenéis que hacer lo mismo. Hacemos una costura en ambos lados y ya habríamos terminado. Luego le daríamos la vuelta. Procurad que os quede por... ¿Veis? Yo tengo aquí la costura, está aquí, y este es el punto del revés. Y luego haría lo mismo con el otro también lo ponemos por el revés tiene que ir para afuera y el punto del derecho, ¿ves? Tiene que ir quedando como dentro del bolso. Luego le daremos la vuelta y ya está. Voy a terminar la costura y os voy a enseñar cómo queda ya terminado. Hago lo mismo exactamente con este lado de aquí y os enseño cómo queda terminado, y luego os digo cómo podéis también, si queréis ponerle un forro, cómo lo haríais. Si queréis ponerle un forro, importante, yo lo estoy cosiendo ya. Si queréis ponerle un forro, podéis ahora, antes de hacer la costura esta, podéis tomar las medidas para el forro, porque yo no os puedo dar una medida estándar, porque depende del material con el que lo hagáis y las vueltas que deis, os va a quedar más o menos grande. Entonces lo que hacéis es, con las piezas primero sueltas, marcáis y hacéis lo que es los cortes de la tela para luego unirlos. Ya he unido todas las piezas, como veis, mirad, queda aquí. Esta sería la pieza del lateral. Así la he unido por los dos lados. Si queréis lo podéis bloquear para que se estire bien lo que es la flor. Yo lo bloquearé más adelante, pero os lo quería ya enseñar terminado. Cuando lo bloqueéis, pues todas estas partes las podéis estirar bien. Eso sí, si lo hacéis en el mismo material que yo, que es el lino, vais a tener que dejarlo bastante tiempo secando, porque es un material muy grueso y que absorbe mucha agua. Así que luego va a tocar mucho tiempo de secado. Por eso no lo he querido bloquear. Ha quedado un bolso súper grande, ahora os lo enseñaré. Ideal si lo queréis usar para la playa, para la piscina, incluso para la compra. Si lo queréis hacer en un material que pese menos, pues lo podéis hacer, por ejemplo, con una lana de estas veganas, la Veggie Wool o algo así, o con un acrílico para que pese menos. Y ya os digo, la flor la podéis hacer en los colores que queráis. Pues nada, os voy a dar las medidas para que sepáis lo que mide, por si la queréis hacer más pequeña. Ya os digo que ha salido bastante grande con los laterales, tiene un buen fondo, con lo cual podéis meter bastantes cosas. Así que bueno, os voy a dar las medidas. Bueno, pues aquí os lo enseño bien para que lo veáis cómo ha quedado muy grande, es bastante chulo. Las asas, si queréis,
dependiendo para lo que lo vayáis a usar, las podéis hacer más anchas. En vez de darle las 2 vueltas que hemos dado en el asa, podéis darle 3 o 4, las que queráis, para hacer el asa más ancha. O si la queréis hacer más corta, ya sabéis, en vez de hacer las cadenas que hemos hecho, que han sido 60, le podéis hacer menos, perfectamente, como queráis. Os voy a dar ahora las medidas para que veáis, os voy a dar las medidas contando con los paneles laterales, que serían 57 centímetros, y si medimos solo lo que es la pieza delantera son 46 centímetros. Y de alto, contando desde aquí, sin contar el asa, sin contar la parte que sube por el asa, son 49 centímetros más o menos. Pues nada, para que veáis, es una bolsa bastante grande, tiene bastante capacidad. Ya os digo, la podéis hacer más grande, más pequeña, simplemente vais a tener que modificar la cantidad de vueltas que dais. Y si queréis hacer que tenga menos fondo, pues ya sabéis, aquí en vez de hacer 14 puntos, podéis hacer menos y os va a quedar un fondo más estrecho. Espero que os haya gustado el vídeo, que las explicaciones hayan sido fáciles. Si tenéis cualquier duda, como siempre, me la dejáis en comentarios. Si os ha gustado, no os olvidéis de darle a like, activar la campanita de notificaciones en la opción de todas, seguidme en redes sociales y etiquetadme. Y si queréis apoyar mi trabajo, no os olvidéis de compartir. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo tutorial, tejedores.